viaje de sensaciones. Calidad en la experiencia. Es momento de sentir el mundo del vino y otros placeres. Esto es Tope de Gama, con los periodistas especializados y sommeliers Carolina Pavichevich y Alejandro Abraham. Tope de Gama por Aries. Bueno, seguimos de festejo por el Día del Sommelier. Y en esta ocasión nos encontramos con otro sommelier argentino que en este caso no trabaja en Argentina. Él está en Mallorca, de una vasta trayectoria por distintos establecimientos con estrellas Michelin. Y en este momento es el head sommelier y director de sala. Y director de sala, ya me lo va a aclarar bien, del Hotel Margalida en Mallorca. Hablamos con Sebastián Longo. Hola Seba, ¿cómo estás? Hola Sebastián, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal? Estoy emocionado de hablar con ustedes, la verdad. Nosotros igual. Bueno, nosotros con Sebastián tenemos un contacto hace rato porque él es seguidor del programa. Y lo cual se agradece mucho. Sí, y además es como yo se lo he dicho más de una vez, para nosotros es como tenemos mucho orgullo de que profesionales del calibre de Sebastián nos sigan y nos den tan buenas devoluciones del programa. Es algo que creo que, bueno, todavía nos sorprende, así que muchísimas gracias por todas tus palabras con nosotros, ¿no? Bueno, y ahora empezamos con vos. Bueno, las devoluciones, perdón, pero las devoluciones no son gratuitas, sino que son las reales. Entonces, cuando se hace los trabajos se hacen bien, hay que reconocerlos. Y ustedes hacen un laburo espectacular. Así que, pues nada, eso. Gracias Sebastián. Gracias Sebastián. Y bueno, ahora empezamos con vos. Porque vos sos argentino, estudiaste aquí, bueno. ¿Cómo entraste vos a la sommelería? ¿Qué edad entraste a estudiar sommelier? ¿Y por qué? ¿Y cómo se da todo tu camino hasta llegar a Mallorca? Porque vos estás en Mallorca hace mucho tiempo. 18 años, cumplí la mayoría de edad este año, estando aquí en Mallorca. Mi camino empieza porque tanto la parte de sommelier y de servicio y los viajes son mis grandes pasiones. Sería un sueño tener la mochila siempre puesta y poder recorrer el mundo. Y entonces hice un curso de barman y comencé a viajar. Es un trabajo internacional, en cualquier lado te puedes entender. Y así comencé. Y bueno, comencé mi primer viaje fuera de Argentina. Ya había sido una parte de Brasil, después fui a Bolivia a trabajar. Volví a estar en Brasil, 3 meses en la zona de Bahía. Después me voy a Italia. Y cuando vuelvo para acá, Argentina, Buenos Aires, siempre mi lugar, empiezo a trabajar en restaurantes. En Italia también trabajaba en restaurantes. Me voy a Estados Unidos justo antes del Corralito, etcétera. Total que esos 2 años también trabajé en restaurantes, bares. Y cuando vuelvo a Estados Unidos tenía muchas ganas de volver a estudiar y me entero que hay una carrera de sommelier y que trataba de los vinos. La verdad que no tenía mucha noción yo. Sí me gustaba el vino, pero no tenía conocimiento ninguno. Y así comenzó mi peripecia en esto. Y a partir de ahí no dejé de trabajar nunca como sommelier en diferentes lugares. ¿Y cómo se da tu salto desde, vos te recibís en Argentina, y cómo es tu camino hasta llegar a Mallorca, y cómo llegás y por qué llegas a Mallorca? Bueno, creo que mi primer trabajo en el cual me tomé el gustito de esto de la restauración elegante, por llamarlo de alguna forma, fue Cluny, que fue un restaurante en Palermo que ya no existe más, en el cual a mí me marcó mucho y tuve un maestro ahí
que me dejó muy, muy marcado, ¿no? Ahí fue cuando realmente entró la espina por dentro y nunca más se me fue. Después pasé por varios lugares en Buenos Aires, hasta que un amigo mío que vive en Ibiza y que vivíamos juntos en Estados Unidos, pues me dice todas las oportunidades que había acá en España, que esto, que el otro, que yo era sommelier, que trabajaba aquí, que trabajaba allá, que acá en España podía ser bueno, ¿no? Y empecé a enviar el currículum, y uno de esos sitios que se interesaron por mí fue aquí en Mallorca, y me vine para aquí. Y dije, pues bueno, confiaba en mis cualidades, en lo que era, y ahí a malas me iba a venir un viaje a Mallorca y me iba a volver. Eso era lo peor que me podía llegar a pasar. Y eso pasó hace 18 años. Sigo aquí con una familia y aquí estamos. Pero qué historia. Seba, vos sos un nostálgico de Argentina, por lo que he estado viendo. ¿Cómo imprimís tu sello de argentino, de porteño en Mallorca? Dentro de la sommeliería te hablo, por supuesto. Bueno, este año tuve el gustazo personal de poder dar, por ejemplo, para la Asociación de Sommelier de las Islas Baleares, una cata, no solamente cata, sino una explicación de lo que es el vino argentino y sobre todo el Malbec. Es en lo que nos basamos. He hecho otro curso con otro grande de la sommelería española como Chavinolia, de vinos argentinos. Nos fuimos por toda la Argentina absolutamente, duró 5 horas ese. Y bueno, en mis cartas evidentemente nunca faltan estos vinos argentinos, no solamente el Malbec, sino pues Chardonnay, Sauvignon Blanc, Semillon, Cabernet, Blend, de diferentes zonas. Entonces siempre está presente, evidentemente. ¿Se los consigue fácilmente allá? Sí, ahora la verdad que sí, y la realidad es que desde hace unos 10 años para esta parte es un reclamo de la gente. Cuando yo llegué aquí, las personas no sabían ni prácticamente que existía el vino en Argentina. Y a raíz de esta bendita globalización, el vino se empezó a conocer más en todas partes del mundo. Nosotros tenemos mucho turismo alemán, mucho turismo inglés, y ya de hace unos 10 años que se conoce bien el vino argentino, ¿no? Lo que no se conoce es el vino argentino de alta gama. Eso cuesta un poco más. Mira. Pero es muy normal de tomar que un Malbec o un Cabernet, un Blend esté en una mesa de una familia de gama media en cualquier parte del mundo, aquí en Europa ahora. Pero mira, te quería preguntar esto. ¿Sabes que yo siempre observo que en los países productores de vinos, bueno, en este caso España, nosotros en Argentina ya sé que tiene otras complicaciones, pero viste que en los países productores de vino se cuesta, no es tan fácil, no es tan común beber vinos de afuera, ¿no? En el caso de Mallorca, que tienen tanto, creo que hay mucho alemán y mucho inglés viviendo en Mallorca, ¿no? En las Baleares, ¿no? Sí. ¿Cuán diferente es del resto de España? Es muy diferente, porque aquí lo que tenemos es un flujo continuo turístico. Entonces el turismo evidentemente tiene una avidez de conocer hacia dónde uno va. Sería muy impensado de ir a Salta y querer beber un vino italiano si yo vengo de España, claro, ¿no? Así todo, claro, cuando ya estás varios días y en un sitio aquí en Mallorca, que es lo que me toca, y tienes un cliente y el cliente ya tiene la confianza contigo, pues se anima a beber un vino argentino o un vino de otro lado. Eso es. Seba, ¿y cómo se gestiona la bodega de un resto con estrella Michelin? ¿Y cuántas referencias manejás? Bueno, ahora en el hotel en el que estamos por abrir,
vamos a tener, la verdad que no las tengo contadas, pero casi unas 400 por ahí. Uh-huh. Pero es porque es una apertura y siempre empiezas un poco más suave. Ajá. Entonces, cuando yo trabajaba en Taranda, 2 estrellas Michelin, ahí tenía unas 700 etiquetas aproximadamente. Nunca estás contándola día a día. No, claro. ¿Cómo se gestiona? Pues uno es un friki de esto y al final sabes todo lo que tienes y lo que dejas de tener. ¿Es más difícil gestionar una bodega grande que una pequeña? Por supuesto que sí, pero es más divertido, tienes más opciones, le das más opciones al comensal que está viniendo y entonces nunca te falta nada, entre comillas, para esa persona curiosa, para ese que es ávido de conocer algo diferente, para ese que quiere ese estilo de vino en ese día, pues lo tienes. Uh-huh. Bueno, vos estuviste en varios restaurantes con estrellas Michelin trabajando, ¿no? Uh-huh. Nombrás Saranda y nombrás el otro es Sí. Andreu Genestra. Sí, exactamente. Bueno, ¿cómo no sé si cómo llegás, qué sé yo, pero bueno, ¿cómo fue la primera vez que te tocó hacerte cargo? Porque vos fuiste director de salón o head sommelier en estos restaurantes. ¿Cómo fue la primera vez que te tocó tener esos cargos en un restaurante de estas características? Bueno, yo ya había tenido otros cargos de sommelier en otros restaurantes, con lo cual que es una cuesta arriba en una escalera, ¿no? Y uno Claro. siempre quiere llegar a la cima, como quien dice. Aunque esta escalera es mucho más larga de lo que uno cree, porque a la cima no llegas nunca, pero ya había tenido este cargo. Entonces, cuando llegué a un restaurante con estrella Michelin en Taranda en el año 2010, pues digamos que ya había hecho este trabajo, entonces no me resultó complicado ni nada por el estilo. Sí que empiezas a gestionar de otra forma, empiezas a tener otro contacto con el vino de lujo, con el cliente que está ávido de pedir cosas diferentes y muchas veces, según qué comensal, pues también va a restaurantes de estrella Michelin como para hacer ver que conoce, que sabe y quiere poner un poco a prueba también a los sommeliers, ¿no? Y también aprendes mucho de los clientes si sabes tomar sus consejos y sus anécdotas, pues aprendes muchísimo. Yo aprendí muchísimo de los clientes también y ellos fueron parte de mi exigencia, ¿no? De día a día, de estudiar más, de viajar más. Yo he viajado muchísimo, me he gastado un dineral viajando por varias partes del mundo y por varias zonas vitivinícolas y por muchas bodegas, muchísimas ferias por muchos lados. Sigo haciéndolo y creo que es la única forma de formarse, ¿no? Sí, muy bien. Sebastián, una de las características más sobresalientes de ser un buen sommelier es saber escuchar, ¿no? Precisamente más en esta parte de la sommeliería y del servicio. Más que hablar, escuchar. ¿Vos crees que esa es la clave como para leerlo al cliente y recomendarle ciertas bebidas? O decime bien cuál sería un desafío, vos que estás en lo cotidiano con esta parte del servicio y el cliente. Sí, el desafío del día a día del servicio es leer una mesa, evidentemente, y en 3 preguntas como máximo ya tenés que saber para dónde estás perfilado. Hay clientes que necesitan más atención que otros, hay clientes que vienen y te dicen, pues quiero, no sé, un vino tinto o un maridaje porque no tengo ganas de pensar. Y todo bien y genial, y hay clientes que son bastante más exigentes y bueno, en 2, 3, 4 preguntas ya tienes que tener muy perfilado para qué vino le vas a ofrecer o cuál no. Para eso tienes que tener mucha seguridad en el producto que tienes en la mano y saber
todo lo que tienes para poder ofrecerlo. Ujú. Bueno, cuando vos para eso, ¿no? Es una curiosidad personal. Em, Ujú, Porque vos conocés todos los vinos que están en la carta, los conocés. Pero ujú. imagino que Sí, además los debes haber probado y debes haber, sí. cuando vos los probaste, me imagino que habrás hecho notas mentales o escritas, no sé, sobre qué posibles maridajes de acuerdo a la carta que vos tenés. ¿O no? Sí y no. A ver. Sí y no. Porque al final, con tantos años que uno lleva en esto, vas pasando diferentes momentos de la cocina. He trabajado en diferentes restaurantes, he hecho muchas Ujú, cartas diferentes. Entonces las notas mentales siempre están, siempre tienes la sensación. Hoy por hoy me llevo más por sensaciones y ok. por sensibilidad del cliente y por sensibilidad mía que mm, por tecnicidades. Ujú. Ujú. Claro. Bueno, contanos algo de los vinos de Mallorca, de los vinos de esa zona, contanos si están a la altura de una degustación estrella de restos del calibre que vos manejás. Hacenos saber un poco Sí. de esa parte donde estás. Bueno, hace unos años también tuve también el placer de personal de poder dar una cata de vinos mallorquines en la Asociación de Sommelier Argentina de Buenos Aires. Ujú. Ajá, Eso me ayudó Matías Precioso en su momento a ajá, organizarlo. Y la verdad que fue sorprendente la aceptación que tuvieron los vinos. Ajá. Los vinos mallorquines también están cambiando el perfil ya desde hace unos años, como pasa mucho aquí en Europa, en los finales de los 2000. España no fue la excepción de arrancar mucha viña autóctona para ujú, volcarse a los chardonnays, a los cabernet sauvignon, a los syrahs. Y desde hace años, evidentemente, se están dando cuenta de que con el calentamiento global la diferente paladar del consumidor actual, pues eso fue un error. Se están volviendo cada vez más a las variedades autóctonas, que al final es las que se están aquí ya emplazadas desde hace muchísimos años, están adecuadas aquí y son los que mejores funcionan, ¿no? En Mallorca, evidentemente, estamos en medio del Mediterráneo, son vinos mediterráneos, de muy buena fruta, una acidez moderada, eh, sobre todo eso. Ahora se está empezando a controlar también los alcoholes para que no sean alcoholes tan altos. ujú. Eso también está pasando y está bueno que Ujú. pase, está bueno. Una cosa que por ahí lo hablaba, creo, en la entrevista que hicimos anterior a vos, que fue la de Rodrigo Con, y un poco, digamos, Sí, lo escuché. viste que lo que quiero es, un poco el sommelier, para muchos en el imaginario, es casi, ¿cómo te puedo decir? Los chilenos le dirían un bacán, ¿no? Pero, ¿me entendés, digo? El- y en Sí. realidad no es un poco más cercano a un estudioso, ¿no? Digo, como que creo, digamos, que si que la sommelier tiene mucho de estudio, quiero decir, ¿no? Y cuán importante es el estudio para mantenerte actualizado y para seguir aprendiendo todo el tiempo, ¿no? Cuán importante es estudiar, pensándolo también con un mensaje a todos los sommeliers que se hayan graduado hace poco, como decir, a ver, esto es solo el comienzo. Sí, creo que, mm, bueno, yo que eso ya llevo muchos años en esto y entonces, como todos, pasé varias etapas. Mi primera etapa fue salir de la escuela de sommelier y creerme sommelier. Muy lejos estaba de eso, ¿no? Um, Porque lo que necesitas para ser sommelier en realidad es conocimiento. Conocimiento, pues, la nota que le hicieron a mi predecesor era muy de estudiar, muy de libros, a él le gustaba mucho la historia y iba por ese lado. Yo no voy por ahí. Yo voy por el lado de pisar la tierra, de escuchar al productor, me gusta ir
ir a tocarle la puerta a la bodega, de patear la viña, de estrechar la mano, de chuparme unos cuantos vinos. No digo, y quiero que se entienda bien esto, porque es un fenómeno él, y sin duda que lo es. Pero lo que quiero decir es que no hay una sola forma de estudiar. Se entiende. ¿No? Por supuesto que los libros son fundamentales y tienes que... el sommelier, tengo el Wenzel 2, el 3, y sin haber estudiado pues no lo hubiese tenido. Pero también si no hubiese recorrido las zonas que fui y los lugares donde estuve, no sabría distinguir la diferencia entre Saint-Joseph con Hermitage. Y los dos son Syrah. Y son muy diferentes uno del otro. Y la Carignana del Montsant con la Carignana del Priorat. ¿Por qué es Barolo y Barbaresco? Pues yo fui y lo recorrí. Tengo la oportunidad de ir aquí en Europa, es mucho más fácil que allá. Eso es otra verdad también, ¿no? Pero de mis primeros viajes fue en Salta y no me olvido más un momento estar esperando con un amigo, esperando a que venga José Luis Muñoz en un bajo techo, y empezó una lloviznita muy, muy suavecita y empezaron a levantar todos esos aromas de ¿Pimiento? De tomillo, de especias que había, y todo eso se trasladaba después al vino salteño. Sí. Eso los libros no te lo pueden ofrecer. Claro, lo tenés que vivir, esa es la parte sensorial, ¿verdad? Bueno, exactamente. ¿Vos cómo le dirías? Porque esto, ¿cuánto le cambia a un sommelier el, como decís vos, patear la viña? ¿Cuánto le cambia y cuánto le aporta el patear una viña? Para mí mucho, porque mira, cuando estás en Cornaz, por ejemplo, que es otra zona del Ródano Norte, que también se produce solamente Syrah, ahí solamente se puede producir Syrah si tiene una ladera con bastante grado para abajo y el suelo es pizarroso. Y es muy diferente un vino de Cornaz a un vino de Saint-Joseph, que no tiene esta pizarra. El Saint-Joseph es mucho más femenino, es más envolvente. El Cornaz es mucho más masculino, y el piso y el suelo porque absorbe más calor. ¿Cómo sabes eso? Pues a mí me queda grabado de esa forma. Tal vez a otro le queda grabado viendo videos o leyendo, que está muy bien también. No estoy diciendo que lo mío es lo único, que se entienda bien esto, pero a mí me queda de esa forma. Y como sigo siendo un viajero apasionado, pues mezclé las dos cosas de mi vida, que es viajar y visitar viñas, visitar bodegas. Y con la posibilidad de trabajar en restaurantes estrella Michelin, pues también es mucho más fácil de que te abran las puertas grandísimas bodegas y grandísimos productores. Claro. Y ahí que hay una gran diferencia de cuando no estás en este tipo de establecimientos a cuando sí que lo estás. Claro. Mira, yo creo que desde que abrazamos esta profesión, ahora cuando pensás en un viaje, realmente pensás, a ver, ¿qué puedo visitar? ¿Qué viñas? ¿Qué bodegas? ¿A qué zona vitivinícola puedo ir? Yo ya no concibo planificar un viaje de otra forma. Creo que nos pasa a todos. Sí, o de alguna forma, no sé, igual la última vez que viajé a Sicilia, mi mujer casi me mata, pero me fui a una feria en Palermo de vinos, y mi mujer se fue a visitar Palermo y yo me fui a una feria de vinos, casi me mata, pero bueno. Es más fuerte que yo, no sé lo que ve. Claro. Son situaciones que la pasamos todos. Mira, también. A mí me pasó en la Capadocia, que mientras mi marido se iba a ver no sé qué, unas piedras, yo me escapé y me fui a una bodega que estaba ahí cerquita. Y después me decía, ¿dónde estabas? Y yo estaba en la bodega. Claro, yo estaba dentro de una bodega. Sí, sí. A mí también pasó. En pleno Ramadán. A mí me pasó en Portugal. Bueno, a ver, ¿cuál es el plan hoy? Hoy haces vos esto, anda por otro lado y yo me voy a la parte de las bodegas. Sí, sí, así es. Pues sí, es que al final es lo que nos toca, ¿no? Sí. Sebastián, ¿vos tenés alguna anécdota así como para que nos cuentes con algún cliente famoso, algún cliente exigente, algo que te haya marcado en la memoria?
Pues sí, muchos y a veces uno no se da cuenta también cómo puede influir en algunas personas, recomendando un tipo de uva o un tipo de vino o una botella en sí misma que a veces al comenzar de ese momento lo deja marcado, ¿no? Y cuando después de 2, 3, 4 años vuelven al mismo sitio donde estás trabajando y te dicen, mira, tú hace 4 años me diste este vino acá y es espectacular, y lo fui, lo busqué y lo pude encontrar y tal. Bueno, y eso es como que te infla el pecho y te vas a tu casa súper inflado, ¿no? De alegría, porque al final dijiste, pues, esto al final es nuestro trabajo. ¿Qué es nuestro trabajo? Pues dar placer, no le pongamos más otras palabras. Me encanta decir que hay que volver a las raíces, y si tomamos vino, ya cada vez se toma menos vino por vino. Acá sigue pasando un poco, se vas a los pueblos y levanta la mano el paisano y te dice un tinto. Cada vez se pasa menos, ¿no? Cada vez se pide más la carta de vinos o tal o cual, y este productor con tal, no porque viene de Altamira, no porque viene de Cachi, o que esto, que el otro. Está todo muy bien, pero me encantaría volver también, y soy enamorado de esos vinos que agarrás, los descorchás, te lo serviste en la copa y no tenés que pensar en eso, sino que querés tomar una bebida rica mientras estás viendo una película al final de tu día, ¿no? A mí me gustaría que vuelva a pasar eso también, pero también porque creo que ya muchísimos de los grandes vinos he tenido la oportunidad de probarlos, entonces estoy un poquito de la vuelta de eso. Y mi mejor cliente posiblemente, o uno de los mejores clientes que he tenido, más satisfacción que me han dado, es Gaby Sabatini. Mira. Que vino 2 veces, y la segunda vez vino porque estaba yo ahí y fue como wow, ¿entendés? Gaby Sabatini, que puede ir a cualquier lado, a cualquier parte del mundo, y elige el sitio donde estoy yo, porque estoy yo, fue como sí, claro. Todavía no me puedo olvidar, y hace años que ha pasado esto y me tengo la piel de gallina. Pero ¿vos crees que se está a ver, yo me acuerdo cuando yo estudiaba para comunicación, yo tenía, bueno, en semiología tenía Liceo Verón, que es toda una eminencia de la semiología, ¿no? Y él hablaba mucho de los super franceses y de la góndola de yogurts, y hablando de cómo el exceso de oferta abruma al consumidor y el consumidor no termina comprando, básicamente. Porque él decía, vos vas a una góndola de yogur en un super francés, son tantos que terminas yéndote sin comprar porque ya te agobia el tener que elegir. ¿Un poco vos sentís que está pasando eso con el vino? Hace muchos años que pasa eso, y cada vez la complicamos más. El problema que yo veo en la juventud de por qué no elige vino es porque cada vez la complicamos más. Entonces es mucho más fácil de pedir una cerveza, sí, claro, o un vermú que una botella de vino, porque también parece como que si no sabes de vino sos un nabo, o no tenés cultura, o te da vergüenza ir a una vinoteca y hablar con el que está ahí adelante y decirle, mira, yo no conozco vino, pero me gusta esto, quiero lo otro, por un precio bajo. Parece como que entrar a una vinoteca tiene que ser siempre un vino premium o claro, super premium, ¿no? Y creo que muchas zonas están complicándola más al consumidor final, que no es un entendido. Porque sí, para nosotros que somos frikis y estamos todos los días en esto, pues sí, qué guay, ¿no? Del pico de la montaña, aquel tal, se hacen nada más que 300 botellas, wow, qué lujo en este vino aquí, tal cual, ¿cómo lo conseguiste? ¿Cómo, no, está esto? Bien, pero para el consumidor de a pie, normal, como mi viejo, como cualquiera, entonces todo eso no está tan bueno, pero bueno. Y por ejemplo, ¿no? Eso te lo digo como consejo, o cómo lo ves vos. Yo lo pienso, por ejemplo, en degustaciones, ¿no? Te toman degustaciones.
Y siento yo, ¿no? Yo lo observo, como que muchos que van a la degustación se sienten hasta un poco presionados, si querés, porque tienen que sentir lo que sienten los otros, no sé si me entiendes, ¿no? Y está toda esa historia, ¿no? ¿Por dónde crees que uno como sommelier tiene que ir en este momento para ayudar al consumo? Porque obviamente no es lo mismo si vos estás en un restaurante Estrella Michelin con un tipo de clientela muy específica. Pero por ejemplo, sí, en general, digamos, ¿cómo vos crees que uno tiene, o cómo, no sé si habrá algún tip, consejo como para aprender a leer tu público? Creo que lo que habría que hacer más es relajarse un poco, ¿no? Uh-huh. En el sentido de que las tecnicidades dejémoslas para nosotros mismos y la sintonía fina la dejamos para nosotros y para nuestros colegas, pero después hay que vuelvo a lo mismo, a simplificar. Entonces, claro, ¿cómo te puedo hablar de que la Chenin Blanc tiene aromas a azafrán? Sí, para empezar, con suerte sabes que hay una uva que se llama Chenin Blanc, claro, y que viene del Loire, de Saumur, y nunca oliste un azafrán real. Claro. Es imposible. Así es. Es imposible. Entonces, quitarnos esas ideas, nosotros los sommeliers, uh-huh, volver a hablar en idioma más de calle, por decirlo, hacernos entender. Uh-huh. Hacernos entender, porque así, sí, acercamos más al vino. Así es. ¿Cuál es el vino más caro que has tenido que abrir? ¿Cómo te sentiste? ¿Y qué anécdota tenés alrededor de esto? Pues han sido varios, ahí en la foto del Instagram, pues estoy con un Latache, en ese momento con unos cuantos años, de la Romane en Conti. Uh-huh. Pues no sé, un montón del 82, añada mítica, champanes, Le Mesnil, de Krug. Por suerte han pasado mucho por mis manos. Uh-huh. La neta, pues tratar de disfrutar lo más posible, ¿no? Siempre, uh-huh, sin más. ¿Y qué bebida te emociona, te cautiva además del vino? La cerveza en verano. Sí. Me parece que el primer trago de cerveza es incomparable. El whisky me encanta, me parece la bebida más placentera después del vino, y el Armagnac. El Armagnac me parece absolutamente encantador. Contanos del Armagnac, contanos por qué te parece encantador. Bueno, el Armagnac es mucho más delicado, más sutil que ciertos whiskies, pero por ejemplo, a mí me gusta el whisky, pero me gusta el whisky Delay, que normalmente tiene más aromas de tuba, mertiolate, cosas que son bastante rudas o rústicas, y en, uh-huh, cambio también me gusta el Armagnac, que es mucho más femenino, más delicado, con ciertas notas florales, uh-huh, mucho más sutil, muchísimo más sutil que mi whisky favorito es Caolila, por ejemplo. Y son antagónicos, pero creo que de eso se trata la vida, ¿no? A veces te gusta una cosa y a veces te gusta otra. Claro. Ahí en Mallorca... Todo tiene que tener su momento. Sí, segura que sí. Ahí en Mallorca, ¿cómo es la oferta de trabajo para esta carrera? Pues está muy demandada, la verdad. Por el turismo es muy importante, sí, claro.
El turismo es muy importante. Mallorca se está posicionando cada vez más desde ya hace unos cuantos años para el turismo de lujo. Ujú. Cada vez se abren más establecimientos de lujo, pero cuando hablo de lujo de verdad, no de, de algo medio pelo. Claro. Cuando hablamos de lujo es el que te para la Ferrari en la puerta y entra la gente a disfrutar de una comida de repente, y cada vez se está poniendo más eso. Es porque es una isla muy segura, es una isla absolutamente espectacular, preciosa por donde vayas, el mar es increíble, tienes montaña, y la demanda del sommelier es cada vez más, porque si se abren esta clase de establecimientos o restaurantes de gama media alta, ya se dan cuenta desde hace años de que un sommelier lo que te hace es traer beneficios, no es pagar un sueldo más, que muchas veces se creía eso antes, que tener un sommelier significaba, pues le pago un sueldo más a una persona que me abre botella de vino. Bueno, sí, puede ser eso, pero si un sommelier hace su trabajo como corresponde, el sommelier se paga en sí mismo su sueldo, y aquí ya en España también se están dando cuenta de eso desde hace años y cada vez se pide más. Así que si alguien quiere venir para Mallorca, pues que me escriba y bienvenido. Sebas, vos contanos del, digamos, donde vos estás ahora en el Hotel Margarida, ¿todavía no inauguró o está por inaugurar? No, estamos por inaugurarlo. A ver si el próximo mes ya estamos en servicio. Pero contanos porque digamos, vos me mandaste fotos, es absolutamente increíble lo que se ve, y además hasta la misma carta de vinos es absolutamente increíble. Contanos un poco de qué se trata, porque es un complejo muy grande, muy de lujo también. Contanos de eso. Bueno, Margarida es un hotel con varios outlets. Está en un pequeño pueblo de menos de 500 habitantes que se llama Banyalbufar, que es absolutamente idílico. O sea, si alguien cuando quiere viajar al Mediterráneo le muestra una foto de Banyalbufar, es eso, en el cual hay una malvasía autóctona de Banyalbufar. Entonces estamos a la vista de terrazas, porque es un pequeño pueblo que va subiendo en alturas. Entonces se han formado las terrazas como antiguamente se hacían para plantar la viña. Tenemos 30 habitaciones, todas dando al Mediterráneo, cayéndonos el sol cada día enfrente nuestro. O sea, podemos disfrutar del atardecer con una copa de champán en la mano. Tenemos una propuesta gastronómica espectacular con un chef fantástico. Tengo el apoyo de unos propietarios y mi jefe absolutamente con una libertad brutal y fantástica. Tenemos un bar de ostras, caviar, champán, café especialidad y una coctelería de autor muy muy fuerte. Después una carta, como te dije antes, de vino, no la he contado, pero más o menos 400 etiquetas, en el cual el vino más caro ahora es un Petrus de 15.000 euros. Y he comprado, pues no sé, la verdad que no sé cuántas, pero unas 25 tipos de copas diferentes para cada vino. Ajá. Una terraza que estará cristalada frente al Mediterráneo, en el cual estará también calefaccionada, y si llueve puedes estar con la lluvia arriba de tu cabeza cenando frente al Mediterráneo fantásticamente. Claro. Maravilloso. Nos convenciste, vamos. Bueno, pues sí, la verdad que sí. Eso es lo que te quería hacer una pregunta, porque ¿cuán diferente qué es o cómo, no sé cómo repercute en vos, el trabajar en un lugar, si querés, geográficamente tan idílico, ¿no? ¿Cuánto te cambia o realmente ya te olvidás dónde estás porque estás trabajando, o tenés el tiempito para mirar y decir, uff, qué lindo esto? No, si te olvidas de dónde estás parado, no entendiste nada. Claro.
Y yo nunca me olvido de dónde vengo, porque yo soy un pibe de barrio, realmente de barrio, soy de Bajo Flores, del Parque de Avellaneda. Nunca soñé con esta vida que me está dando el ser sommelier, o ahora jefe de sala, como quiera llamarlo, camarero, como quiera llamarlo, pon el nombre que quiera. Nunca me hubiese imaginado todo esto y todas las puertas que se me están abriendo a través de esto. Y si te cae el atardecer en un sitio idílico como Gran Hotel Margarita, en medio del Mediterráneo, viniendo de un barrio de Buenos Aires, estás complicado. Tenés que ir a hacerte ver, porque Claro. al menos para mí es imposible. Te cambia todo, te cambia la vida. Miras el mar, claro, con una copa de champán en la mano, y los problemas se te fueron por un mínimo tiempo o un tiempo determinado, pero se te fueron todos los problemas, y no es poco. No es poco con estos días que vivimos que te pasa eso, ¿no? Claro que sí. Además, Mallorca es hermoso, es estupendo lugar. Absolutamente sí. Voy a hacerte una pregunta así como de entretelones de lo que es el servicio propiamente dicho. Sí. Por ahí, viste, los chefs también tienen sus egos bastante, por lo menos los que yo conocí. ¿De verdad? ¿De verdad? Sí. Y bueno, y ahí, ¿qué pasa con tu trabajo en el caso de que tengas que combinarlo con un chef? ¿Él impone alguna cosa? ¿Vos podés elegir la copa? ¿Hay guerra en eso? ¿Cómo se manejan en la dinámica? No, sí que he trabajado con muchos chefs con unos egos enormes, más grandes que el establecimiento en el cual trabajaban, pero bueno, uno también tiene una personalidad determinada, y siempre me han dejado trabajar con libertad. Si me están poniendo muchas reglas, muchas imposiciones, no sé trabajar de esa forma. Entonces, pues nada, ningún problema, nos damos las manos y me voy para otro sitio y listo. Por eso he durado tanto 10 años en Zaranda o en Castellón Claret, porque me han dejado hacer, me han dejado trabajar, me han dejado, evidentemente, hay que rendir cuentas cada día, los números tienen que salir. Esa es la parte más importante del gestionamiento, que lo bonito, a mí me sigue encantando el servicio. A mí me gusta gastar zapatos en la sala, como digo, de hablar con la gente y de ver cómo la gente disfruta, pero si no haces los números, si no estás detrás de los proveedores, si no estás detrás de las etiquetas, de las añadas, de que esté todo bien, de que esté todo correcto, que todos los vinos que tengas en la carta estén presentes, de que esté toda a temperatura, de que tengas todas las copas repasadas, de que esté todo a mano, pues ese momento que tratas de darle placer al cliente no puede suceder. Vos sabés que te quería consultar, es cuando vas a armar una carta, ¿no? De vinos, sí. la de comida. A ver, ¿cómo se arma la carta de vinos? A ver, ¿cómo es la consulta? Porque obviamente el chef tiene una propuesta gastronómica. Y la carta de vinos tiene, ¿cómo se hace un equilibrio entre, por un lado, lo que maride, armonice con esa carta, y por otro lado, lo que son añadas históricas y cosas que tienen que ver más con en la naturaleza del público que va y que te toma cierto tipo de vinos? ¿Me entendés? Sí, creo que sí. Mucho más fácil armar una carta de 500 etiquetas que de 50. Ok. Una carta de 50 etiquetas tiene que estar cada una súper mega pensada para según qué público, y no nos tenemos que olvidar nunca que aquí estamos hablando también de dinero y estamos hablando de un negocio, que la poesía está muy bonita y es muy hermosa, pero la poesía nadie se alimenta. Entonces es mucho más difícil armar una carta de 40, 50, 60 etiquetas que de 600, porque al final 600 puede tener, yo tenía 700 etiquetas por un restaurante con 18 comensales.
Que se entienda bien esto, de los cuales 18 comensales no todos bebían vino. Claro. Entonces, evidentemente hay ciertas botellas que tal vez en un año ni se beban y otras que sí que se beben más. ¿Cómo haces una carta? Primero que nada tienes que saber el consumo medio que va a tener el cliente en tu establecimiento, tienes que ver para dónde está enfocado, qué comida vas a tener. Vuelvo a hablar de sensibilidades porque es parte de cada uno, tienes que estar muy convencido del producto que tienes en la mano, porque si no, no vas a tener placer a la hora de recomendarlo. Y tienes que estar preparado para toda clase de peticiones, llámese consumidor de vino clásico, de vino moderno, de vino potente, de vino afrutado, de vino ligero, de vino bajo alcohol, de vino mucho alcohol. Hay muchas variables que hay que prestar atención a la hora de hacer una carta. Eso es bueno, al menos lo que yo le pongo atención. Y a la hora de maridar, pues sí que el chef propone un plato, una comida, un tal, y normalmente voy detrás y vamos probando según qué plato y vamos con el maridaje. Lo que pasa es que a mí me gustan los maridajes un poco diferentes, un poco extraños, y tal vez te marido un pescado con vino tinto para romper, o me fascina el vino de Jerez, y entonces siempre tengo un vino de Jerez en todos los maridajes. Me gusta romper un poco con eso porque es parte de la sorpresa, ¿no? Bueno, eso ya que me diste el pie. ¿Qué maridajes? A ver, ¿cuáles son los maridajes que vos que vos hacés que cualquiera te diría, no, estás loco, pero que vos los hacés y realmente te salen bien? Si querés, dame ejemplos puntuales. Cerdo, ¿no? Mira, un cerdo al horno o a la parrilla con vino blanco aromático. Ajá. Con Riesling, por ejemplo, es absolutamente estratosférico. Ah, mira. Según qué pescado con vino tinto queda maravilloso. Bueno, no hablemos del atún porque eso es algo ya bastante clásico, bastante conocido. ¿Vino tinto tipo Pinot Noir? No. ¿Con el pescado? O... No. Ajá. ¿Qué varietal sería? No. No me estoy acordando del pescado que se come tanto en Portugal. El bacalao, por ejemplo, si tomas bacalao y lo haces, un vino tinto con mucha carga tánica le va maravillosamente bien. Ah, bueno. Bien. Y... Eso es rompedor. Claro. El jamón, todo el mundo cree que con vino tinto va bien, al final son cosas normales, y si lo tomas con una manzanilla o con un fino, se transforma en la magia. Sí, tal cual. Sebastián, bueno, yo te formulo la última consulta. Fuiste mejor sommelier, galardonado como mejor sommelier en las Islas Baleares en el 2017, por premio Periodistas. ¿Esto te ha generado una presión extra a lo que ya es tu carrera, o es el mimo que uno necesita para seguir adelante por más? No, presión es la de mi viejo, de traer todos los días un plato de comida a la mesa. Yo no vengo de una familia pudiente, ni mucho menos, y eso es realmente una presión de la gente que tiene que viajar en Buenos Aires, que es donde me ha tocado nacer y vivir, durante 2 horas en tren, en 3 colectivos para ir al trabajo y volver otras 2 horas para atrás para su casa. Esto es una caricia, es esa caricia al alma que por el buen camino, estás haciendo un buen laburo, que te sentís satisfecho.
es lo que te reconforta, ¿no? Es esa manta en invierno que te hace sentir calorcito por tus colegas. Al final, creo que de lo más importante que he podido conseguir es el respeto de mis colegas y el cariño de mis colegas, y eso sí que lo valoro día a día. Bueno, y yo para terminar... sí, decilo. No, y poder tener muchos amigos por muchas partes del mundo, ¿no? Poder viajar yo soy un enamorado de Salta, y tener amigos por ahí que te saluden por el día sommelier, o irte a Mendoza, o irme a Italia, ni que hablar acá en España por muchos sitios, y todas esas puertas que se te van abriendo, que creo que el mundo del vino, hay pocos otros oficios que te puedan dar tantas amistades en tan poco tiempo como esto que hacemos nosotros, ¿no? Bueno, yo para terminar ¿cómo ves a Sebastián Longo en el futuro? ¿Te ves, no sé, envejeciendo en Mallorca? ¿Te ves moviéndote de un lado al otro? ¿Te ves con la somelería hasta el último de tus días? ¿O cómo ves ese futuro? Bien, ¿no? Buena pregunta, dura. Sos muy joven todavía, no sé si te la hiciste. Cada vez se va acercando más, sí, bueno, pero todo lo vamos a pasar. Me veo rodeado de gente disfrutando del vino. A mí me encantan las mesas grandes, me encanta tener invitados o ser invitado, y abrir vinos y ver y pensar para cada invitado qué vino vamos a beber ese día, qué vamos a comer, y disfrutar de esa forma, ¿no? De estar jubilado y poder tener más tiempo para beberme mi pequeña o gran colección de vinos según se vea, y poder disfrutarlo con los que quiero y con los que más amo. Uno de los últimos placeres que tuvimos con mi mujer antes de tener a mi hijo fue hacer un viaje por todo Francia, Alemania, Italia, viajando de bodegas, y ahí mi mujer también se enamoró de la parte del vino. Creo que me veo un poco por ahí, acariciando a mi perro Barolo.